¿Contentos? Creo que mi esposa dijo su nombre, ¿no? ¿O no? Mari se llama ella, ¿sí? Y el hermano dijo su nombre, no, Silvio se llama él, ¿sí? Y bueno, acá la hermana, no sé dónde está, dijo su nombre, dijo mi nombre, ¿sí? Pueden sentarse si quieren, ¿sí? Podemos estar hasta las 3 de la tarde, acá, nada, chiste. Bueno, agradecido de estar acá. Creo que el año pasado me parece que estuvimos también para esta fecha, ¿no? ¿Cuántos se acuerdan? Estuvimos, sí, a mí la memoria me falla por ahí, así que. Bien. Eh, Pensaba un poquito cuando el pastor nos invitó para estar acá, uno siempre piensa qué palabra va a traer a la congregación. Y siempre nos enseñan, cuando nos preparamos para el ministerio, que hay distintos tipos de mensajes, ¿no? Está el mensaje evangelístico, para lo que, por ejemplo, van a hacer ahora en la Plaza 7 de Marzo, que está muy bueno, predicar la palabra personalmente o lo que sea. Un mensaje directamente a los que no conocen a Cristo. Está el mensaje devocional, que es cuando uno por ahí empieza el día y quiere una palabra, una meditación para tener y compartirla. Está lo que tiene que ver con lo doctrinal, que son los estudios bíblicos que ustedes tienen los días miércoles, creo que dijo la hermana, y que, bueno, es para la iglesia. Están los mensajes de consagración, ¿no? Donde se invita al hermano, a la hermana a tomar un compromiso y donde el pastor es un poquitito más directo y más vehemente en el mensaje, ¿no? Son esos mensajes que usted dice, ¡ya! ¡Qué palo nos tiró el pastor esta tarde o esta mañana! No es acá, porque acá sé que no pasa, ¿no es cierto? Pero en otros lugares. Viste, y está ese hermano, no es acá, ¿no? Ese hermano que dice, esto era para el hermano sultano, ¿viste? Que no vino. Y que por ahí no era para el que vino, ¿no? Pero eso pasa en otras iglesias, no pasa acá. Y después están los mensajes de aliento, de ánimo, ¿sí? Que son los que preferimos dar los pastores cuando estamos invitados a predicar a una iglesia, ¿sí? Y es lo que yo quiero hacer en esta mañana, compartir una palabra y tratar de compartir lo justo y necesario. Hay un programa de televisión que lo miramos bastante seguido con mi señora, que está los días sábados a la 1 del mediodía. Habla una señora Clara, se llama, no recuerdo el apellido, y habla para los jubilados. No es porque sea jubilado, porque no se va preparando igual, ¿viste? Va viendo ahí todo. Y me gusta porque lo que hace esa periodista es el nombre del programa. El programa se llama Lo Justo y Necesario. Y la información que da esta mujer es la justa y necesaria para los adultos mayores. Entonces, mi idea hoy es compartir con ustedes lo justo y necesario que entiendo me ha dado el Señor para compartirlo con ustedes en esta mañana. ¿Cuántos dicen amén, aunque sea de lástima? ¿Amén? Eso me gusta, bien. Bueno, vamos a abrir la Biblia en el libro de Primera de Corintios, capítulo 15, verso 58. Corintios 15, 58. ¿José? No. Ah, José, ¿cómo está? Qué lindo verlo. Dios lo bendiga, amén. Me tuve que poner los anteojos para conocerlo bien. Bueno, ¿conozco a alguien más? Bueno, en 1 Corintios 15, 58 dice la palabra del Señor. ¿Lo tienen? Bien. Así que, vecinos míos, ¿eso dice o no? ¿Ah? ¿No dice vecinos? No. Ah. Bueno. Así que, hinchas de River, ¿no es? Amén. A ver cuánto amén hay hincha de Boca. Y de Racing por ahí hay algunos, ¿sí? Bueno, dice, así que hermanos míos, estad firmes y constantes,
creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Bueno, yo creo que en más de una oportunidad vos habrás escuchado una palabra de estas, ¿no? A través de tu pastor o de alguna persona invitada, ¿no? Y la verdad que recién está comenzando el año, estamos apenas transitando febrero y uno todavía tiene, me parece, ¿no? Por lo menos en mi caso es así, esos deseos que pensó sobre el fin de año para el año que viene. Deseos de paz, deseos de prosperidad, deseos de salud, deseos de progreso. Creo que todos los tenemos, ¿no es cierto? Y eso está muy bien, eso es muy bueno, porque nos ayuda y nos mantiene la expectativa para lo que va a venir. Más allá de que a veces por ahí podamos afrontar el desafío de enfrentar situaciones de adversidad, mantener esa esperanza y esa expectativa en nuestro Señor Jesucristo, que esa paz que pedimos para una determinada situación, que ese milagro que pedimos para una determinada familia, que ese negocio que queríamos abrir y que ponemos todas nuestras pilas y nuestra oración, bueno, eso va a funcionar. Independientemente de si el dólar es el dólar blue, si el dólar es el dólar paralelo, independientemente de si salimos o no campeones del mundo, lo que sea, uno tiene un deseo y una aspiración personal y es bueno siempre entregarla en las manos del Señor. Eso está bueno. Pero también, y de esto tiene que ver la palabra, es importante que nosotros podamos animarnos a hacer declaraciones de compromisos con Dios. Con el Evangelio y con la Iglesia. Y así no perder esa pasión que tenemos por servir el reino de Dios. Y tener un sentido de pertenencia por el lugar donde Dios me ha puesto. Porque Dios a ustedes los ha puesto en este lugar para servir. Y qué lindo, ¿sí? Y qué bueno. Y seguramente a muchos otros que tal vez han abandonado el camino del Señor no se han dado cuenta de eso y te puedo asegurar que hasta el día de hoy se deben estar lamentando, decir, pero Dios tenía un propósito con mi vida y por H o por B me aparté o me desvié. Pero qué bueno es, así como, y quiero insistir en esto antes de desarrollar el mensaje, decir, Señor, yo quiero comprometerme con vos este año. Porque si yo el año pasado tenía una habitación con o una casa con 2 habitaciones y este año quiero, ampliar o una cocina o un comedor, qué bueno es que si el año pasado vos venías a un culto, este año tomes el desafío de decir, bueno, voy a ir a otra actividad más. ¿Se entiende? O servía un paso, bueno, voy a animarme a servir un paso más. O sea, ese mismo compromiso que nosotros queremos o ese mismo desafío que nosotros queremos en lo personal, poder trasladarlo al ámbito de lo espiritual. Por eso el apóstol Pablo, en una situación muy particular, le escribe a los hermanos, ¿sí? Y yo me imagino, o me quiero imaginar en esta mañana, que si hubiera un pedacito ahí para hacer un tipeo en la Biblia a través de la computadora y poner hermanos, pondría hermanos, coma, o 2 puntos, del movimiento cristiano y misionero de Carmen de Patagones. Porque esta palabra entiendo que es para nosotros que estamos aquí. Y no importa que la hayas comido un montón de veces, que la hayas leído un montón de veces, siempre Dios tiene algo distinto. Y yo te quiero revelar y enseñar qué es lo distinto que Dios tiene en esta mañana para nosotros. Lo primero que anima al apóstol Pablo a la iglesia, a los hermanos, es que estén firmes. Dice el texto, 1 Corintios 15, 58, hermanos míos, amados, qué bueno. Viste, faltó el hermano, siempre pongo todos ejemplos, ya son antiguos, pasaron de moda, ¿no? Pero bueno, el hermano Cleto no vino al culto. Me dijo que en la semana iba a venir el hermano Cleto y no vino. Entonces, el lunes yo lo veo al hermano Cleto y le digo,
hijo de Belcebú, ¿qué te pasó? Que no viniste, te arrastró de las patas Satanás. Y el hermano Cleto ya a la próxima reunión no quiere venir. Pero el apóstol Pablo dice, amados, qué lindo es practicar, aún en la exhortación, hacerlo en el amor de Dios, ¿sí? Porque la iglesia no es un servicio militar, la iglesia no es un ejército, la iglesia es una gran familia, así dice el movimiento, es la familia, y es la gran familia de Dios. ¿Y qué decimos siempre de los cristianos? Dios es, bien la hermana que está por acá, Dios es, bien, un poquito, bien. Ahora, firmes es justamente permanecer, ponerse en pie y permanecer. Vienen dos al culto, yo voy igual. Llueve, yo digo, a veces hay una idea de que si llueve, yo sé que a veces hay situaciones excepcionales, pero hay una idea que si llueve voy al trabajo pero no voy a la iglesia. Hay una idea que si hay que venir a orar temprano, lo hago para ir al hospital, pero no lo hago para venir a la iglesia. Hay una idea, no acá, ustedes conocen que hay lugares así, no acá, ¿sí? Ahora, firmes, entre las definiciones que da el diccionario, es ponerse en pie y permanecer en pie, no dejarse dominar ni abatir. Mirá qué lindo hoy a la mañana, está para ir al río, hermano. Te mando un mensajito porque tengo un corderito para poner en la parrilla, que es la bendición de Dios. Vos ya habías preparado para ir todo al culto, tenía la Biblia, ¿sí? Tenía, no sé, qué sé yo, el himno, no sé, tenía ahí. Pero bueno, por ahí lo pensaba, y ¿será que el Señor quiere alimentar mi espíritu, pero también mi carne, no? Y decir, bueno, vamos al río, total, me están mirando. O sea, yo puedo ver la camarita desde mientras estoy haciendo voy adobando el corderito, voy mirando el cultito, dijo, ¿no? Estar firmes, ¿sí? Asumimos un compromiso de hacerlo, no dejarnos abatir, no dejarnos doblegar, ¿sí? Ahora, los hermanos de la iglesia de Corinto, para entrar un poquitito en la historia, se enfrentaban a tres problemas bastante difíciles. El primer problema era el de la desunión. Los hermanos no estaban unidos, o sea, viste que acá se habla de la grieta. Bueno, la grieta ya venía de aquel entonces, no es que la grieta es una historia es argentina, ¿sí? Y tenían el problema de la falta de unidad. Pedro decía A, Juan decía B, y el otro decía C, y les faltaba, la iglesia estaba bien, pero les faltaba. A ver, todo esto pasó cuando Pablo se fue, porque cuando Pablo estaba, los hermanos marchaban como ovejitas. Pero cuando Pablo se fue, la iglesia se empezó a complicar. El segundo problema al cual ellos afrontaban eran las falsas enseñanzas. Claro, viste que Dios te bendice ahora. Siempre, nosotros que tenemos algunos años ya, hemos visto distintas enseñanzas, ¿no? Yo recuerdo hace tiempo, sin ánimo de ofender a nadie, hace varios años, lo que tienen algunos años se acordarán, había salido como una especie de enseñanza en la Argentina, y lo pasaban por la radio y todo, del texto de que tenemos que ser como niños, y para ser como niños teníamos que hacer como que éramos como bebés. Entonces llegaba la gente a la iglesia, a las iglesias, y el culto era todo, todo como bebé, así, en serio. Y muchos hermanos en ese entonces, yo respeto, ¿no? Pero en ese entonces se sentían muy bien cuando en la iglesia se sentían como bebé y se iban muy mal cuando se sentían como grandes. Y bueno, en el libro de Corintios, los hermanos en esta localidad muy rica, una localidad portuaria, de mucho movimiento, tenían ese problema, el problema de las enseñanzas falsas. Por ello yo celebro, hermanos, que aquí tengan estudio bíblico. ¿Sí? Usted tiene que venir al estudio bíblico, porque hay un dicho que dice, el saber... Muy bien, hermana, está conmigo la hermana, muy bien, el saber no ocupa lugar. ¿Y los de acá qué dicen? No, pero a mí me autoministra el Señor, ¿sí? Yo pongo la computadora y digo, palabra para Juan Pérez, ¡ta! Y lo que sale ahí es lo que recibo. ¿Sí? Pero qué bueno, porque el pastor o el hermano cuando prepara el estudio bíblico en la iglesia, lo hace de acuerdo a la necesidad de la iglesia. ¿Sí?
Entonces sabe qué es lo que, porque Dios le reveló y porque conoce al pueblo, está en el territorio, ¿sí? Y dice, bueno, esta es la palabra que necesitan mis hermanos para seguir adelante. Por eso, hermanos, venir a estudiar la palabra siempre es bueno, para que no le pase lo que pasó en Corintio, que le enseñaban cualquier verdura, ¿sí? Acá no le van a enseñar cualquier cosa, ¿sí? Y cuando vos tengas una duda, ¿a quién se la vas a preguntar? ¿A internet o a tu pastor? A tu pastor. Lo que tenga que ver con la palabra que te enseñan, ¿no? Y el tercer problema que ellos tenían era un problema de inmoralidad. Había mucho lío con esto, con algunas familias. Así todo, el apóstol Pablo les dice, estén firmes. Y yo quiero que leamos un texto de la palabra, Éxodo 14:13. Firmes creyendo que Dios nos dará la salida ante cualquier momento difícil, sea de salud, sea económico, sea familiar, sea emocional, estén firmes. Éxodo 14:13 dice que Moisés le dijo al pueblo, no teman, estén firmes y vean la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los van a volver a ver. Amén. Ustedes saben que en la Biblia los egipcios eran los enemigos de Dios. ¿Cuáles son tus enemigos como hijo de Dios? ¿Sí? A veces son los recursos económicos, a veces es un tema de salud que te persigue, que fuiste al médico y que seguís creyendo en Dios, pero no encontrás la respuesta. A veces es la discusión diaria en la casa, donde vos decís, no hay un día en donde me pueda sentar a comer en paz. Pero qué bueno es cuando nosotros estamos firmes en el camino de Dios y recibimos palabra de Dios y Dios no solamente nos anima, sino que nos asegura y se compromete a que los egipcios que hoy vimos y que nos hacían la vida imposible, nunca más los vamos a volver a ver. Y cuando hablo de los egipcios no hablo de los hermanos, ¿sí? Porque ahora dicen, mira el egipcio. No, estamos hablando del espíritu que toma. ¿Me entiende, no? Ahora, podemos sentirnos atrapados por las batallas de la vida y nuestra reacción, y es normal, por momentos puede ser de desesperación y hasta querer huir del problema. Yo no sé si acá pasa, pero pasa que hay hermanos que a veces cuando tienen un problema, lo primero que hacen es dejar de, díganlo fuerte. Seguramente se enteró de otro lugar, no de acá, ¿no? Este mes el patrón le descontó o el jefe le descontó, vino menos plata en el sueldo. El domingo no voy a la iglesia. ¿Qué culpa tiene la iglesia? Fui al supermercado y vino alguien y me rayó el auto. El domingo no voy a la iglesia. Tomás para vos. ¿Qué culpa tiene la iglesia? Pasa eso, ¿no? O no tendría que pasar. Pero qué bueno es saber que ante el momento difícil Dios me anima a permanecer firmes, ¿sí? Porque dice, acá Moisés les dice, estén firmes porque ustedes van a ver la salvación que Dios hará. Y esto es muy común, Dios, tirame una. Y parece que no nos llega nunca esa, ¿no? Pero Dios nos promete que si en este 2023 somos firmes, como lo fuimos en el 2022, y podemos ser más firmes, su salvación la veremos en cada situación difícil. Es lo que dice Dios, yo le estoy diciendo lo que dice la palabra de Dios. Hay situaciones que pueden hacernos tambalear la fe y no permitirnos permanecer en el camino de Dios. Yo quiero que leamos San Juan 18:15.
Evangelio de San Juan, capítulo 18, versículo 15, dice la palabra del Señor. ¿Lo tienen? Y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote. Y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba ¿dónde? Dígalo fuerte, ¿dónde? Todos juntos, ¿dónde? Bien, a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Y él dijo, todos juntos, con más fuerza. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego porque hacía frío. Y también con ellos estaba Pedro en pie. ¿Qué hacía? Wow. Vemos a un Pedro que estuvo, y no le vamos a echar toda la culpa a Pedro, pobre, ¿no? Pero vemos a un Pedro, un hermano Pedro que fue fiel, que estuvo con el Señor, que le prometió el oro y el moro a Dios, que le dijo: nunca te voy a dejar, siempre voy a estar con vos. Y cuando vino el momento de que Jesús fue llevado para ser juzgado, para ser encarcelado y posteriormente crucificado, el Pedro que estaba de cerca empezó a mirar de lejos. El Pedro que decía: acá estoy, Señor, cuando le preguntaron, dijo: yo no. El Pedro que cuestionaba con dureza cómo actuaban algunos creyentes, de repente empezó a hacer lo mismo que hacían los mundanos. Pero esto no es para juzgar la vida de Pedro, sino que nos sirve como ejemplo para saber que lo que le pasó a Pedro le puede pasar a cualquier hermano. Sentirse débil en la fe por alguna adversidad. Y lo más triste que vemos de todo acá, o yo por lo menos lo veo así, es que vemos a un Pedro que seguía a Jesús de lejos y no de cerca. Y siempre hay una diferencia cuando uno está a cuando uno no está. Por eso qué importante es que podamos estar en el culto. ¿Cuánto es? ¿Una horita y media, 2 horas? Bueno, hoy 3 horas y media, pero bueno, poder estar. Y después disfrutás tu día y decís: Dios me habló. Sí, Dios siempre te va a hablar, ¿no? Independientemente de la persona que esté. Pero qué importante es estar firmes en medio de la guerra espiritual que se libra contra la iglesia. No lo busque, pero Efesios 6:13 dice, anótelo si quiere: por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Sabemos todos los ataques del enemigo que en este último tiempo se han levantado contra la iglesia del Señor a nivel mundial, pero particularmente en la República Argentina. Pero nosotros estamos firmes. Nos encontramos en momentos donde uno a veces no sabe qué predicar y qué hablar, porque si lo que decís puede ir conforme a la... No, nosotros tenemos que seguir hablando lo que enseña la palabra del Señor, porque estamos en la iglesia. Estar firmes. Y bueno, tengo más, pero bueno, lo vamos a dejar un poquito ahí, ¿no? Sí, esto es un comentario nomás. ¿Por qué tantas veces la Biblia, si usted busca, hay un montón de textos donde está la palabra firme, 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 firme? ¿Por qué tantas veces la Biblia remarca esta palabra o está esta palabra? Porque el ser humano es propenso a cambiar de rumbo. ¿Cuántos creemos que somos seres humanos? Lo vemos, este año hay elección y vos vas a decir: pero ¿cómo si hace 4 años este era radical? ¿Ya? Pero si antes y ahora está con... no sé, qué sé yo. Y a veces esto pasa en la iglesia, ¿viste? Cambian de pueblo los hermanos. Vamos a dejarlo ahí, ¿sí? Lo segundo, y ahora vamos más rápido, pisamos el acelerador. Pablo los anima a estar constantes. Alguien dijo una vez, y yo lo anoté, que la constancia en el cristiano debe ser una virtud que adorne nuestras vidas. Constante, constante. Estoy orando
constante. Estoy viniendo, constante. Estoy declarando y estoy esperando, constante. Estoy cantando y en ese cántico de adoración estoy siendo constante. Ahora, esta palabra nos habla también de ser pacientes, de ser persistentes, de ser perseverantes, de insistir. Y la Biblia nos enseña constantes, por ejemplo, en la oración. Romanos 12:12, no lo busques. Hay dos textos, anótelo si quieres, Romanos 12:12 y Hechos 1:14. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. ¿A qué hora tienen la oración o yo escuché mal? ¿3 de la tarde? 39 grados, 3 de la tarde. Pastora, oro en casa, en la pileta. Y te acordás cuando la única pileta que tenía era para lavar la ropa, ¿no? Oh, oro en casa, pastor, porque no me anda el aire del auto. ¿Y te acordás cuando venía al culto en bicicleta? Oro en casa, pastor, porque me compré un aire y le estoy agradeciendo al Señor. Oh, lo pongo en 24 y no sabes qué oración que hago. Yo sé que a veces hay personas que si sufren con problemas de salud, uno lo entiende, pero a veces somos quisquillosos con los horarios, no acá, diga no acá. No lo dice con mucha seguridad, ¿eh? Si fuera a las 8 de la noche con la fresquita, pastor, ahí yo soy el primero. O si quieren, el primeres. Constantes en la oración. Constante en la doctrina, dice 2 de Timoteo 3:14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Constante. El conocimiento de la Biblia, hablando de la doctrina, es básico y fundamental para que nadie nos engañe, porque la Biblia dice que todo bicho que camina, no me va a decir amén, va a parar al asador. Aro. A veces sabemos más lo que dice Crónica que lo que dice la Biblia. A veces sabemos más todos los tuits de Messi que lo que dice la palabra del Señor. Hagamos una cosa sin dejar de hacer la otra. Leer la palabra, querer saber, querer conocer, querer preguntar. Constante en nuestro testimonio. El domingo, voy a la iglesia, así que ya desde las 12 de la noche no grito más. No se va a escuchar volar ninguna olla, ningún plato en la casa. Y vengo del culto y ya vengo. Y le dice a la esposa, ¿me notas algo diferente? No, me notas como que... O al revés. Y el lunes, ¿dónde me dejaste el arroz? Todos los vecinos se enteraron, ¿no? Cuidar nuestro testimonio. De una manera tan sencilla, a veces pensamos que tenemos que ser súper santulones. Ser normales y hacer lo que la palabra del Señor nos dice. Claro que en algún momento se nos chifla el moño, o a vos nunca te pasó. Amén, claro, una hermana valiente. Pero bueno, saber que lo que hagamos no vaya en contra de lo que dice la palabra del Señor. Si queremos ser bendecidos por Dios, nunca debemos comprometer nuestro testimonio, nunca avergonzarnos del Señor. Como cuando le preguntaron a Pedro, ¿vos sos? ¿Yo? ¿What? Y por último, ¿qué es lo que ustedes están haciendo, hermano? Lo otro también, ¿no? Firme. Dice el apóstol Pablo, creciendo en la obra del Señor siempre. ¡Qué bueno! Yo, las veces que hemos venido con mi esposa la última vez, ya habíamos visto esto. La plata que hay acá, ¿sabía usted, no? Y la plata que hay acá. ¡Qué bueno! Ahora, no había visto esto de la batería, cubriéndolo. Pues yo soy de mirar, ¿no? No había visto, creo que me parece que vi algo por allá también. Bueno, y vi varias cosas nuevas, ¿no? ¡Qué bueno!
porque la obra del Señor está creciendo. Y esto es por Dios, pero es por usted y es por sus pastores, porque Él le transmite la visión y el ánimo. Lo que voy a decir ahora no lo tenía previsto decir, ¿no? Pero hace unos años, una iglesia de acá de la zona, muy conocida, estaba creciendo, estoy hablando hace muchos años. Y la iglesia crecía y crecía y crecía, tenía más sillas, después las sillas eran sillas nuevas, ampliaron el templo hasta acá, lo ampliaron, después lo revocaron, después cambiaron el techo. Y los pastores en ese momento vivían en una especie era un terrenito de la iglesia en un lugar muy chiquito y muy humilde. Y la iglesia seguía creciendo, pero lo que era de los pastores siempre estaba igual, no se veía cambio. Y la iglesia empezó, me acuerdo, porque me lo contó este pastor, ya no está, partió a la presencia del Señor, ¿no? La iglesia tenía piso de tierra, y después tuvo cemento, y después tuvo cerámico. Pero la casa del pastor estaba de la misma manera, y la familia del pastor estaba de la misma manera. Y así hasta que vino una persona en ese momento, y bueno, y les trajo esta palabra, no esta misma, habló de otro tema, y les explicó que la obra del Señor tiene que crecer en conjunto, de manera integral. O sea, el pastor se goza cuando sus hermanos progresan y ora para que sus hermanos progresen. Y la congregación debe orar y debe celebrar cuando sus pastores progresan. Dice la Biblia que tiene oídos oiga. ¿Sí? Ahora, el texto dice creciendo en la obra del Señor siempre, creciendo en el amor, creciendo en la oración. Alguien dijo en una oportunidad que creciendo es como podemos evitar el estancamiento espiritual. Dice 1 de Tesalonicenses 3:12, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con nosotros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con ustedes. El crecer nos permite tener oportunidades de expresar ese crecimiento. Creciendo, como decíamos, en el conocimiento de la palabra. 1 de Pedro 2:2, yo se lo voy diciendo para que lo anote, ya no lo leemos. Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. 3 palabras de ánimo que Pablo le dio a la iglesia de Corinto y que yo se las transmito y se las retransmito a ustedes. Estén firmes, sean constantes y anhelen el crecimiento. Aunque a veces no se vea, anhélenlo. Porque el deseo que Dios pone en el corazón, a la larga lo va a cumplir. Ahora, que este sea un año donde nuestro compromiso con Dios también se haga evidente por la manera en cómo asumimos nuestro deber de servicio a Dios y a la iglesia de la que somos parte. Isaías 54:2 nos habla de extender las estacas, de correr las cortinas. Solamente para resumir, no nos limitemos, estemos dispuestos a crecer y a construir y ampliar el territorio que Dios nos ha dado. Qué bueno están llevando actividades en otro barrio. Están creciendo, hermanos, con la palabra del Señor. Y solo para reflexionar y ahora sí cerrar, en 1 de Timoteo 4:15 nos dice en una versión moderna, reflexiona sobre estas cosas, dedícate a ellas para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Y termino con esto, sabiendo que nuestra dedicación a Dios no es en vano. Porque dice Pablo cuando cierra de estar firmes, constantes, sabiendo que vuestro trabajo no es en vano. Amén. Póngase de pie, por favor, mi hermano, si es tan amable. Yo ya
quiero hacer una oración y seguramente, estoy seguro que vos este año anhelaste y deseaste salud, prosperidad, paz, bienestar para tu familia, buenísimo. Ahora yo te animo a que vos, ahí donde estás, puedas hacer un compromiso con Dios. Y si lo hiciste, que lo puedas reafirmar y renovar. Y este compromiso puede ser simplemente decir, bueno, Señor, me estaba congregando poco, voy a acomodar mis horarios para intentar estar en un culto más. O tal vez estaba yendo, pero solo como oidor. La verdad que quiero comprometerme un poquito más con la obra, quiero salir a evangelizar, aunque no sea joven, acompañar a los jóvenes, no sé, con el mate, con el termo, a llevar unos tratados, unos volantes, lo que sea. Me limitaba a orar en casa y a predicar la palabra en casa, pero ahora podés hacer el compromiso de buscar algún vecino del barrio con el que todos los días hablas de fútbol, hablas de política, hablas de economía, están ahí en el momento que los necesiten, y a tomar el compromiso de este año y decir, bueno, voy a empezar a hablarle de la fe. Porque antes no quería hablarle de la fe para no ser cargoso y no perderlo como vecino, pero ¿sabes que el Espíritu Santo, la Biblia nos dice que nosotros somos encargados de predicar, pero no de convertir a la gente? El que la convierte es el Espíritu de Dios. Y si nosotros damos una palabra, a mí me ha pasado, si nosotros damos una palabra, en el momento menos pensado, esa palabra, como dijo la hermana hoy en el culto, que es sembrada, a su tiempo da su fruto. Y ese fruto es en un alma que se puede congregar en tu iglesia o se puede congregar en otro lugar. Vos diste la palabra. Qué bueno asumir el compromiso. Acá estamos, Señor. No solamente para oír, sino también para hacer. No buscamos la perfección porque sabemos que la perfección absoluta va a llegar en el cielo. Acá vamos camino a la búsqueda de la voluntad de Dios. Pero acá hay un puñado de hermanos que está dispuesto a hacer un compromiso con vos. Un compromiso en lo secreto, no sé, lo que sea. Y decirle, Señor, este año lo declaro, Señor. Porque si vos estás conmigo, ¿quién va a estar en contra de mí? Con los ojitos cerrados todos, antes de hacer la oración final. Si vos tenés un compromiso, o ahora decís, la verdad que yo me parece que, porque una cosa es decir, Dios lo sabe, y otra cosa es venir al altar y decir, Señor, acá sello mi compromiso con vos. Y te pido que me ayudes a cumplirlo en este año. Mi compromiso por Dios. No sé, hablábamos de los pastores, me preocupaba y me ocupaba de mis pastores. Bueno, este año quiero esmerarme un poco más, porque ellos se esmeran por mí. Un compromiso. Aquellos que estén dispuestos a renovar o a reafirmar su compromiso, levanten su mano, por favor. Amén. Ahora les voy a pedir que pasen aquí adelante, por favor, a sellar ese compromiso en el altar, porque este es el altar. Y mientras los hermanos cantan un coro de oración, el que Dios ponga en su corazón, van pasando al altar los hermanos y renovando su compromiso. Y hacemos una oración después, en el nombre de Jesús. Aleluya. No es porque yo pase al altar, estaba en falta con Dios. No. Es para venir